Hola amigos, y el tema es las remesas, el sueño mexicano. los dólares. Hoy me siento optimista, es más, feliz. Y es que los números que arrojan los envíos de dinero a México por parte de nuestros paisanos desde la Unión Americana sigue creciendo. Las remesas no solamente benefician a las familias de los connacionales, sino a la economía mexicana en conjunto. México es uno de los ejemplos más claros del fenómeno migratorio y de sus efectos en la economía nacional. En mayo del 2017 se registró el mayor ingreso mensual de remesas para un mes similar desde 1995, desde que se tiene registros puntuales, con una entrada de 2.586 millones de dólares según el Banco de México. Con la cotización de julio del 2017 estamos hablando de 46.4 mil millones de pesos mexicanos. Y solo en el mes de mayo, el Banco de México hace el cálculo de que cada giro recibido por las 1.400.000 familias en México por concepto de remesas fue en promedio de $304. Esto equivale a cerca de 5.500 pesos mensuales, los salarios mínimos por familia, en promedio, tomando en cuenta el dólar a 18 pesos. Nada mal, ¿verdad? El producto del trabajo de los connacionales se está consolidando como uno de los rubros de mayor impacto en la economía nacional. Destacan también los ingresos por ventas en los sectores automotriz, por supuesto, el agroalimentario, desde luego el turismo y el petróleo. Bueno, de los ingresos petroleros ya ni hablar. Después de años de ser la principal fuente de ganancia, de utilidad, de ingresos nacionales, hoy están en la quinta posición. ¿Y sabe qué detonó este incremento en las remesas? Principalmente dos factores: el miedo al anuncio del gobierno norteamericano de restringir los envíos de las remesas de Estados Unidos a México. Y por supuesto, en un país edípico, ¿qué podíamos esperar? El 10 de mayo. Pues claro, el 10 de mayo es uno de los días oro para el envío de las remesas. Ese día, los migrantes se lucen y suelen agasajar a sus madres como se merecen, aunque ellos estén fuera de nuestras fronteras sin poder regresar. Es una verdadera pena que la falta de oportunidades que ofrece México orille a cerca de 400,000 compatriotas anualmente a buscar trabajo, principalmente en Estados Unidos, muchos de ellos los más sin documentos que los amparen. El Pew Research Center ubica en este 2017 en 5.6 millones el número de indocumentados mexicanos en la Unión Americana. La ONU, por su parte, estima la cifra en 5.8 millones. El total de mexicanos con o sin documentos supera los 35 millones. Son el 64% de la población hispana en la Unión Americana. Según el INEGI, la causa principal de la migración a Estados Unidos es la falta de oportunidades laborales en México. No existe la oferta suficiente de empleos permanentes y, sobre todo, que es lo importante, bien remunerados. Las remesas son hoy la principal fuente de ingresos del país en términos reales. Estamos hablando netos. ¿Por qué? Porque son como estos avioncitos que tenemos aquí, ¿no? Finalmente, pues nos caen del cielo. Es decir, el gobierno no tiene que invertir un solo peso ni mueve un dedo para que se concrete cada mes el envío de dinero de los paisanos. Paisanos que viven, por cierto, en muy malas condiciones en Estados Unidos con tal de ahorrar lo más que pueden. El punto es que sin los envíos de este recurso, de los compatriotas comprometidos con México y sus familias, cerca de 1,5 millones de familias mexicanas estarían pasándola pues muy mal. Durante el 2016, las llegadas de remesas a México sumaron 26.972 millones de dólares. Aquí tenemos otro. Es información, por supuesto, del Banco Central, del Banco de México. En el acumulado, las reservas enviadas por los compatriotas en el exterior durante los primeros 5 meses de este 2017 ascienden a 11.500 millones de dólares. El 95.4% proviene de la Unión Americana. El 1.1% de las remesas llegan de Canadá, donde hay 100,000 trabajadores mexicanos, que por cierto se expresan muy bien de Canadá, hablan muy bien de Canadá. Lo demás se reparte entre países de América Latina, Europa e incluso Asia.
Ya encarrerado, le comento que los 5 estados que más remesas recibieron en el 2016, según el Banco Central Mexicano, Banco de México, son, por supuesto, Michoacán, 2.748 millones de dólares. Sigue Jalisco, con 2.518 millones de dólares. Le sigue Guanajuato, muy cerca, 2.414 millones de dólares. Después el Estado de México con 1.606 millones de dólares. Y Puebla, sí, Puebla. Bueno, no sabemos si Nueva York es de Estados Unidos o es de los poblanos. 1.462 millones de dólares. Y los estados de la Unión Americana donde se envían las mayores remesas son, por supuesto, claro, California, territorio que fuera nuestro y ahora lo estamos recuperando de alguna manera, Texas, claro, e Illinois. ¿Cuáles son las principales actividades que realizan nuestros paisanos para cristalizar el sueño americano? Una encuesta elaborada por el Censo de los Estados Unidos en el 2013 revela que el 24% se dedica a la construcción, el 22.5% se ocupa en la agricultura, silvicultura y pesca. En la industria de la hospitalidad, es decir, el hospedaje, restaurantes y bares, no vaya a pensar usted mal, se ubica el 21.9%. Otros servicios como lavado de autos, lavandería, peluquería, los presta el 18% de los mexicanos. Estadísticas del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo revelan que México es el cuarto mayor receptor de remesas a nivel mundial. El primero es China. Después le sigue la India y después Filipinas. Por cierto, cada 16 de julio la ONU reconoce a partir del año 2015 la contribución financiera de los trabajadores migrantes al bienestar de sus familias en sus lugares de origen. Las remesas adquieren cada día mayor importancia para las economías y particularmente para la mexicana, ya que no solo aportan el sustento para millones de mexicanos, para las madres, para las abuelas, los abuelos, para los niños, los jóvenes, sino que compensan problemas importantes como el desempleo o actividades productivas poco remuneradas o salarios que lamentablemente siguen siendo lamentables, paupérrimos en México. Hay un aspecto que debemos observar con mucha atención y mucho cuidado. Las remesas enviadas por los migrantes a sus familias en México son destinadas a su sostenimiento, es decir, compran alimentos fundamentalmente, compran bienes duraderos, incluso también no duraderos, y materiales para mejorar su vivienda. Arman el cuartito que puede ser de quien regrese ya cansado después de haber sido, pues, ¿qué digamos? No quisiera utilizar la palabra explotada, pero sobreexigido en suelo norteamericano. Pero debería aprovecharse más en proyectos productivos para las comunidades a donde llega la ayuda. Lamentablemente las condiciones son muy pobres en algunas comunidades, la mayoría de ellas, y eso exige que en lugar de pensarse en el terreno productivo, se piense en la necesidad de la sobrevivencia. Es decir, las remesas prácticamente no contribuyen al desarrollo regional de las zonas a donde llegan, van a otras urgencias, a otras necesidades. Principalmente por esta razón es que migrantes, sobre todo de Zacatecas y de Michoacán, que están del otro lado, han formado grupos para organizarse con diferentes fines. Uno de ellos es el envío de remesas colectivas en beneficio de las comunidades del origen del migrante. Según Animal Político, actualmente existen 500 clubes de migrantes mexicanos en Estados Unidos, 500 clubes de migrantes, para que vean que sí somos capaces de organizarnos. En el 2012, no, fue antes, fue en el 2002, sí. En el 2012 creó un programa denominado 3x1, que consiste en que por cada peso que envían los migrantes, los 3 órdenes de gobierno aportan otro peso cada uno para impulsar proyectos productivos. De acuerdo con el informe final de la evaluación específica de monitoreo de obra pública elaborado por la Universidad Autónoma Metropolitana, fue Zacatecas la entidad donde nació el interés de los migrantes por realizar proyectos de desarrollo social en sus comunidades de origen. ¿Qué pensamiento y qué estrategia tan noble? 3x1, coordinado por Cedesol, arrancó con un presupuesto federal de 150 millones de pesos. Bueno, según el presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, Gonzalo Guízar, el presupuesto para el programa se redujo
de 685 millones aprobados para el 2016 a solo 475 millones de pesos en el 2017. Ya ve que este gobierno ha dado por cortar el presupuesto con bastante frecuencia. Al principio se hicieron obras viales, servicios de energía eléctrica, drenaje, invernaderos y mejoras al mobiliario urbano, además de ofrecer, por supuesto, becas para los chavos. Luego se impulsaron proyectos productivos, qué bueno. Esos son algunos testimonios de líderes migrantes que patrocinaban el 3x1 en un promocional de Sedesol. En enero era el año 2012. En fin, los zacatecanos hemos hecho bajo el programa 3x1 infinidad de obras. Estamos haciendo proyectos productivos donde los proyectos generen empleo, porque queremos que la gente se detenga en Michoacán teniendo un empleo y no se venga para Estados Unidos. Ha traído muchos beneficios, sobre todo a la comunidad, a tanta gente que trabaja aquí con nosotros. Están trabajando alrededor de 30 personas, 30 padres de familia que tienen un empleo seguro. También ellos ya con su empleo seguro no tienen ninguna necesidad de irse a buscar vida en otras partes. Ese sí voló. 15 años después de creado el programa 3x1, las cosas parecen haber cambiado. Estuve buscando datos recientes y no hay información suficiente, al menos de lo realizado con el presupuesto del programa. ¿Dónde quedó ese dinero? ¿Qué obras se hicieron? ¿Se dio continuidad a esas obras? ¿Se les da mantenimiento? Según Animal Político, elaboró un estudio en abril del 2015 en el que concluye que con el gobierno de Enrique Peña Nieto el programa se redujo 71%. O sea que de 2,000 proyectos anuales durante el gobierno de Felipe Calderón, la cifra se redujo a 611 en la presente administración. La Auditoría Superior de la Federación detectó en 2015 posibles daños a las finanzas públicas que ascienden a más de 10,300,000 pesos que debieron destinarse a los programas de atención a migrantes y sus respectivas familias. 6 millones corresponden al programa federal operado por Sedesol, 3x1, y 3,558,000 pesos al Fondo de Apoyo a Migrantes del gobierno de Michoacán. Al fiscalizar la cuenta pública 2015 en materia de desarrollo social, encontró en ambos casos deficiencia en operación de programas, adjudicaciones irregulares, pagos injustificados, gastos excesivos, falta de comprobación de erogaciones, en fin, usted ya sabe la lista. La consultoría Ahumada, Lobo y Asociados detectó en el 2016 opacidad y corrupción en el manejo del programa, al grado de que algunos clubes de migrantes pues decidieron obviamente retirar sus aportaciones. Testimonios recogidos por la consultora indican que las delegaciones de Sedesol o las cabeceras municipales piden a los habitantes entre el 10 y el 30% del costo de la obra si desean que esa obra salga como ganadora. ¡Qué raro! Si eso no pasa en México. Pero vamos mejor al impacto positivo de las remesas. Las remesas internacionales mexicanas también se ven favorecidas por los servicios de envío de nuestros paisanos. Y es que se acumulan más divisas en dólares que dan confianza a la inversión extranjera. Un beneficio adicional es que protegen al peso mexicano de depreciaciones abruptas, dando estabilidad al tipo de cambio hasta donde se puede, porque el señor Trump tiene esa rara virtud de andarnos sacudiendo la moneda. Pero más allá de estas consideraciones, es importante destacar que la administración de Donald Trump reconoció en Alemania la necesidad que tienen los Estados Unidos de la mano de obra mexicana. Es un valor importantísimo, mucho más importante que este billete. Esto es lo que comentó a Francisco Ramírez en Mega Noticias TVC, el analista internacional Juan María Naveja, el pasado 7 de julio. ¿Qué sucedió el día de hoy? El reconocimiento de Estados Unidos de la necesidad de los trabajadores agrícolas mexicanos. Eso es bien importante. Y vaya que necesitan los vecinos la mano de obra mexicana, ¿eh? La buscan. ¿Sabe usted que hay muchos empleadores norteamericanos que pagan al migrante mexicano para que no solamente vaya él, sino traiga a personas que trabajen tan duro como él?
Información registrada en el Anuario de Migración y Remesas indica que en el 2014 los países en desarrollo recibieron 73% de las remesas mundiales, mientras que los países desarrollados fueron la fuente del 87% de esos envíos. Es decir, el fenómeno migratorio, tantas veces estigmatizado, ha funcionado como respuesta a la profunda desigualdad y pobreza que persiste en gran parte del mundo. Amigos, y el tema es que mientras el fenómeno migratorio crece, crece también el consumo de los países de donde parten los migrantes, que los fondos que producen los connacionales sirven para revertir las fallas, que son muchas, de nuestra economía y compensar muchísimo de lo que el país niega lastimosamente a millones y millones de mexicanos que hoy siguen estando en situación de pobreza y pobreza extrema, sobre todo sin empleos fijos y sin empleos debidamente remunerados. Y el tema es que deben reforzarse los programas sociales para convertir esos recursos benéficos entre las comunidades más pobres del país. No se trata solamente de recibir el dinero y adquirir bienes y pagar servicios, sino de canalizar el esfuerzo, invertir una parte importante en proyectos productivos que favorezcan el desarrollo económico, el desarrollo social de las regiones más necesitadas en México, pero sin que, por favor, sin que los funcionarios públicos, bien por nuestros paisanos, muy mal por aquellas personas que lucran con la necesidad de los más amolados, de los más fregados. Así es que, bueno, nos caen del cielo. Gracias, bienvenidos. Nos vemos la próxima.